¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Café Expreso. Esta tarde para mí es un placer porque cuento con dos especialistas en educación y más que todo vamos a hablar de la educación cubana que ocupa el primer lugar a nivel mundial, digámoslo así, bueno, en Latinoamérica, pero también Perú, que está entre los países donde la educación está en un nivel muy bajo, pero además el índice de violencia ha hecho que el Perú se encuentre también entre los países más peligrosos. Y decimos, si esto es el país, ¿cómo están las aulas? Esta tarde vamos a analizar también esa problemática y mejor aún, para finalizar vamos a hablar de las políticas que se necesitan para cambiar la violencia en las escuelas, que se inician desde inicial, imagínense cómo estamos. Pero hoy estoy feliz porque se encuentra conmigo Pedro Carlos Pérez Martinto. Él es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipaquí y también se encuentra conmigo Lourdes Palacios Ladines, directora de la Escuela de Educación Inicial y Primaria de la Universidad César Vallejo. Con ellos vamos a compartir esta tarde, nos van a hablar todo sobre la educación escolar. Les doy la bienvenida, buenas tardes a los dos. Gracias por estar con nosotros y vamos a hacer un breve análisis de cómo está la educación, la violencia al interior de las aulas. México se encuentra entre los países más violentos en insultos y Cuba entre los menos violentos. Cuba ocupa el primer lugar en todo. Felicitaciones por eso, doctor Martinto. Doctora Lourdes, vamos a analizar primero el contexto de la educación en nuestro país y en Latinoamérica. Bueno, definitivamente sí, nuestro país está sufriendo o está pasando por una crisis dentro del sistema educativo, no solamente en la parte de la formación del estudiante, sino también en la parte académica, sino también en la parte personal de los estudiantes. Si bien es cierto y analizamos un poco la parte originaria de esto, nace desde la formación del mismo maestro, en donde en un primer momento se ocupaba mucho de la parte personal del estudiante y se descuidó la parte académica del estudiante. Hoy en día estamos luchando con las pruebas PISA y los resultados que obtenemos por elevar el nivel académico, pero estamos descuidando la parte personal del estudiante. Lo que se busca entonces es formar una educación integral, formar un estudiante integralmente, unir todo lo que nosotros tenemos que considerar, todas las principales aristas de la formación, la parte académica, la parte personal, sin dejar de lado la parte de la educación, ¿no? Pero usted ha tocado algo importante, el maestro, y nosotros, si remontamos hace 10 años atrás o quizás no tanto, veíamos a nuestro maestro. Él es nuestro mentor, nos guía, pero además el maltrato que daba el maestro para nosotros estaba bien. No solo como alumnos, sino nuestros padres lo aceptaban, el hecho de castigarnos con una regla, de mandarnos a una esquina. En algunos casos los maestros han llegado a dar una cachetada al estudiante, a expulsarlo del aula, a dejarlo sin recreo. Esto ha sido aplicado por los docentes. Ahora, ¿cuánto ha cambiado? ¿Cuántos docentes realmente están aplicando al 100% las nuevas políticas? Lo que pasa es que hoy en día el maestro ha perdido el poder o el liderazgo dentro del aula, ¿no? Ha perdido esa parte importante en la parte de ser el autor principal de la disciplina del aula y se ha perdido bajo un equívoco, un error dentro de la definición del concepto de la libertad, porque soy libre, entonces puedo refutar, puedo criticar, pero la crítica va de la mano con un concepto del aula. Yo puedo criticar algo que conozco y el estudiante tiene que formar una libertad basado no en lo que yo quiero hacer, ¿no? Sino basado en el deber, en normas específicas, pautadas si quieren en conjunto, pero específicas con todos, ¿no? Entonces sí, el maestro tiene que ser el protagonista principal junto con su estudiante y eso es justamente lo que hemos perdido. No muchos maestros han perdido la costumbre hoy en día de la famosa palmeta. Hace un promedio de 2 o 3 años yo visitaba la zona, bueno, algunas zonas retiradas, no de la región Lambayeque, pero sí de otras regiones, y entonces cuando preguntaba a los estudiantes cómo se portan, ellos decían bien y miraban hacia arriba de un armario
Cuando salieron a recreo me tomé la libertad de mirar hacia el armario, y arriba del armario el profesor había escondido la palmeta que utilizaba casi todos los días. Entonces el cambio en la metodología no se ha dado al 100%, se han confundido metodologías, la mal llamada educación tradicional que está vetada y que dice wow, fue muy mala, respondió a un tiempo, respondió a unas características. Hoy en día los jóvenes tienen otras características, los niños tienen otras características, pero están entendiendo mal el concepto de la libertad. Bien, doctor Martinto, decimos, en el caso de robo, por ejemplo, mientras que en Colombia más de la mitad de los alumnos del sexto grado de primaria dicen haber sufrido un robo en el último mes, en Cuba lo afirma que apenas lo sufrió 1 de cada 10 escolares. Entonces, ¿cómo es la educación en Cuba? Nosotros hablamos aquí de docentes que antes nos daban palmetas para aprender o nos castigaban y los llamamos los docentes tradicionales. En Cuba se habla de docentes tradicionales del ayer y nuevos docentes en el hoy. Claro, la crisis en educación en Cuba ha sido similar que en todos los países. Esto fundamentalmente porque está muy ligado a todo lo relacionado con la economía, a todo lo relacionado con determinados bienes que se necesitan para la educación y muy en lo específico a el bienestar que un maestro pueda tener a partir de la propia concepción de su salario, a partir del propio crecimiento económico que pueda tener el país, que dicho entre paréntesis, pudiéramos decir, es una economía que actualmente sigue bloqueada por los Estados Unidos. No hay una inversión extranjera abierta a lo que se pudiera llamar acá en el Perú de tema de neoliberalismo y demás. Sin embargo, el maestro sigue haciendo por el logro de un buen comportamiento, de un buen respeto a las normas. Esto por una parte. ¿Castigaba el maestro en Cuba? Por la otra, las etapas del castigo se fueron sucediendo unas con otras. Si bien la educación que a los inicios teníamos hacía eco de esta educación macarenca, que planteaba que la letra con sangre entraba, yo creo que ya de eso ha pasado a la historia en nuestro país, y hoy lo que más se maneja dentro del ámbito educacional, que en ocasiones tiene bajas y altas, como es muy natural y todo muy dirigido desde el aspecto económico, hoy la educación entra con ejemplo. Yo creo que el liderazgo de la cual se refería Lourdes... Porque la doctora Lourdes dice que el docente perdió autoridad. ¿Usted lo ve así? Sí. El docente pierde autoridad en todos los lugares del mundo a partir de que entra la tecnología, entra el internet, entran los medios a jugar un rol dentro del aspecto educativo. Pero no se pierde autoridad. No se pierde autoridad si es un maestro que se acelera a la búsqueda de información conjuntamente con los estudiantes. El maestro ha dejado su rol de figura centrada a la enseñanza y se ha convertido en un mediador de esa información que los alumnos están gestionando, de esa educación, de ese conocimiento que se han ido apropiando. Y el maestro tiene que ser acelerado. No entendamos de que si el docente, por ser castigador, tenía autoridad. No. El liderazgo de un maestro no tiene nada que ver con el castigo. El maestro, cuando castiga, es porque está ausente en él ciertos métodos para lograr un dominio disciplinario de su aula, de su clase. El maestro que hoy se necesite un cinturón o una palmeta para decir de que tiene que haber disciplina, simplemente lo que está transmitiendo es un ejemplo de autoridad, de autoritarismo, donde sí el alumno, por tal de no ser maltratado, asume determinada conducta. Hoy que hemos logrado llegar al constructivismo de conocimiento, estamos retornando un tanto al conductismo. También habría que preguntarse quién no hace algo, o si realmente hemos salido del conductismo ese que tanto se ha criticado. Pero ese conductismo nos educamos nosotros. Hemos hecho, en este caso por nuestro país, todos los profesionales. Nos ha costado muchísimo en Cuba todo este proceso de formación profesional bajo determinadas
lineamientos políticos, lineamientos económicos, pero inevitablemente los resultados no han sido malos. O sea, hemos tenido maestros con palmetas, pero también hemos tenido maestros ejemplos. Y esos son los maestros que hemos seguido. Hoy, por ejemplo, a los 48 años de vida que puedo tener, me encuentro con un maestro y te da regocijo saludarlo, te da interés acercártele, conversar. Muchos de mis maestros han sido maestros de mi hija, ya te puedes imaginar. O sea, mi hija con mis maestros. Claro, esos maestros que en mi época eran de la palmeta, hoy son los maestros mediadores, árbitros del conocimiento, facilitadores de la información, que inevitablemente es el resultado de los propios cambios que los maestros están llamados a lograr. Pero todavía estamos en este proceso, ¿no? Porque pero sí, es un proceso que no termina. ¿Cuántos docentes se han insertado plenamente y han desterrado el castigo? Todavía. Yo pienso que ya el castigo en esta época es algo que se ha ido generando como resultado de la deficiencia. O sea, las deficiencias en el dominio de las metodologías generan castigo. Yo creo que habría que llamar a contar cuáles son los currículos hoy de formación del maestro. Si yo tengo un currículo que es puramente teórico, que lleno al futuro maestro de teorías, pero no le instrumento dentro del propio currículo cómo aplicar estas teorías en el proceso de formación de una generación, de la educación de una generación, de transmitir la importancia de su ejemplo personal hacia la generación, pues simplemente se van a encontrar un maestro nuevo con palmetas. O sea, es ese mismo maestro nuevo claro que desarrollado en las nuevas tecnologías que tiene cualquier universidad, pero cuando llega frente al aula con el alumno, no es inevitable no tener su palmeta, no tener su grito e incluso no tener ese fenómeno que dicen que existe por ahí llamado bullying. Para mí no existe, es simplemente es un mal trabajo pedagógico que parte desde la dirección del centro hasta del último empleado que puede existir. No hay metodologías que pueda asumir las propias demandas del alumno que llega a un momento en convertirse en indisciplinas. Entonces, ¿de acuerdo? Para usted tampoco existe el bullying. Claro, definitivamente que no. Justamente siempre nosotros discutimos sobre esos temas y quería aclarar, ¿no?, que la parte de autoridad y liderazgo no tiene nada que ver con el autoritarismo. El autoritarismo es una falta de personalidad de la misma persona y que necesita justamente el maltrato o menospreciar al otro. La autoridad a la que yo me refería es justamente este ejemplo. El maestro es enseñanza con su propio ejemplo, es esencia viva y él mismo tiene que enseñar. Uno es maestro, como se les repite mucho a los jóvenes, hoy estudiantes de educación, que uno es maestro en la combi, uno es maestro en un café y uno es maestro en cualquier lugar. Y eso es justamente lo que se ha perdido un poco. El maestro no tiene esa capacidad de ser consecuente en todos los lugares en donde se presenta, en algunos casos. Y dos, que bueno, sí tiene que ver mucho los modelos educativos con las políticas que se dan. Nuestro país pasa por muchas políticas, por muchos ensayos y errores que no se permite verificar y evidenciar los logros. Yo aplaudo mucho la decisión del nuevo gobierno de mantener nuestro ministro de Educación, que pese a todas las críticas que también se tiene, porque hay que pensar que si bien es cierto, es una persona de que ve la parte económica, la parte de distribución, no le falta aún esta parte de la estrategia. El maestro necesita tener mucha estrategia y entonces en las capacitaciones muchas veces se distorsionan los discursos. Y es ahí donde el maestro pierde la esencia de enseñar y llega hacia otros métodos que no son los indicados para poder. Entonces, digamos que falta de estrategia el hecho de que en los centros educativos pues vayan chicos armados, se produzcan estas matanzas y también el tema de los insultos, el maltrato entre compañeros, cómo lidia el docente con estos estudiantes del hoy, ¿no? Y además las nuevas tecnologías, que muchas veces el estudiante está más preparado en algunos casos que los docentes. Definitivamente que sí. Por eso te apuntaba de la revisión de los currículos de formación de maestros. Imaginemos un colegio donde los niños van con armas. ¿Dónde está el colegio? O sea, hay que estudiar ese entorno, pero esto hay que enseñárselo a los maestros que estamos formando hoy en día. Los alumnos donde se ofenden, también, ¿no? se ofenden, llevan determinados
narcóticos, por llamarlo de alguna manera, hay que hacer un análisis de dónde está el colegio, cuál es su entorno. Y yo quiero aprovechar la coyuntura, ¿no? En este minuto, un grande de la psicología y la pedagogía lo definió así tan maravillosamente. El ser humano, el niño, refiriéndonos al niño, es un ser biopsicosocial. Es un ser que vive en un entorno, se desarrolla en un entorno, capta del entorno todo como una gran esponja, se desarrolla y crece en ese entorno. Si yo desarrollo un niño, crío un niño en un ambiente hostil, no quiere decir que 100% va a ser hostil, pero sí va a tener determinados rasgos de incumplimiento de normas, de violación de parámetros, de indisciplina, sí las va a tener. Y tiene que ser un niño tan capaz, con tanto nivel de flexibilidad, para que dentro de los procesos educativos pueda darse cuenta de que por ahí no va la vida. Pero para eso necesita un maestro capaz, un maestro preparado, un maestro que no puede ser del currículo que hoy estamos formando. Tiene que ser un maestro que vaya más allá de las propias tecnologías y entre en el ámbito del amor, entre en el ámbito de la ternura, entre en el ámbito de los valores, entre en el ámbito del ejemplo personal. Y eso nos ha catalogado, mi Lourdes, por lo menos acá tengo una estadística que en términos de insultos y amenazas, Argentina es el país que muestra las tasas más altas, seguido de Perú, Costa Rica y Uruguay, donde más del 30% de los alumnos afirma haber sido maltratado verbalmente por algún compañero. Y es que aquí la sociedad tiene mucho que ver. Estamos diciendo que somos biopsicosociales, la televisión, los medios de prensa, la radio, tiene mucho que ver en este proceso. Insultarte hoy en día es común, decirte cualquier locura a los jóvenes es común. Uno escucha una conversación de jóvenes y de 5 palabras dicen 2 insultos, 3 insultos, y ellos lo toman como algo tan natural que se ríen, que es una broma. Y entonces los medios, la economía, las políticas, todo está unido para poder desarrollar una educación pues diferente y de calidad, ¿no? Bien, pero si un insulto le llega a un chico que psicológicamente no está bien, va a sacar un arma, va a sacar un cuchillo y se va a producir una tragedia al interior del centro educativo. Nos vamos a una pausa para seguir conversando y hablar sobre Cuba, que nuevamente aparece como el país con menor porcentaje de niños que señalan haber sido golpeados al interior del colegio. El doctor Martinto nos va a hablar sobre esto. Te recuerdo que si te gusta el café, haz como nosotros, prueba el riquísimo café femenino, un producto cultivado por mujeres de zonas altoandino noramazónicas. Café femenino es un gran café haciendo grandes cosas. Regresamos. De Cuba traeré el azúcar, de Colombia el café traeré, para invitarte una noche a que te lo... Lo que vas a escuchar no es un secreto. 1 y 1000 veces te van a decir que no puedes, que es imposible o que ese trabajo no es para una chica. Te van a decir que no estudies tanto, que eso nunca viene en el examen, que no lo intentes y que ni siquiera postules a ese trabajo, porque los mejores puestos solo con vara. Te lo van a decir, pero aquí no estamos para hacer lo que todos dicen. Estamos aquí para hacer la diferencia. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Examen de ganadores 21 de agosto. Pablo necesitará millones de palabras para explicar esto. Por eso se cambió a Vitel y ahora puede hablar ilimitado a cualquier operador por solo 89 soles 90. También tiene 5 gigas de internet. ¡Cámbiate a Vitel! Además, te regalamos 3 camionetas RAV4. Para participar, obtén tus códigos recargando desde 5 soles o pagando puntual tus planes. Más códigos, más opciones de ganar. Vitel, telefonía móvil para todos. Han pasado 10 años y nos hemos convertido en el mejor instituto de la región, formando exitosos profesionales en administración de empresas, computación, contabilidad, administración de empresas turísticas y hoteleras. Título a nombre de la nación. Juan Mejía Vaca, el instituto que forma empresarios. Inicio de clases 22 de agosto. SUBE me abrió las puertas. Contaba con experiencia laboral, pero necesitaba un título universitario para seguir creciendo. SUBE me permitió estudiar y trabajar al mismo tiempo. Estoy en el camino del éxito. Programa de formación para adultos. Inscripciones abiertas. Universidad César Vallejo. Hola, soy Rocío Díaz. ¿Estás en UCB Satelital?
señal que avanza. Continuamos en Café Expreso esta tarde cafeteando para hablar sobre un problema que como padres de familia nos preocupa mucho y también es una preocupación constante del gobierno de educación. Esta vez el Ministerio de Educación ha prometido cambios radicales con el nuevo ministro que ha sido rectificado en este periodo de Pedro Pablo Kuczynski y esperemos pues que la educación empiece a registrar esos cambios acelerados que nosotros pedimos a gritos. Estamos hablando sobre la violencia al interior de los colegios, sobre todo en educación primaria, y decíamos con respecto a la violencia física, según las estadísticas en los países de Latinoamérica, quienes ocupan el primer lugar, el nivel más alto está Argentina, no solamente en violencia física, sino también en violencia verbal, seguida de Ecuador, República Dominicana, Costa Rica y Perú, Nicaragua. Cuba no aparece en esta estadística y Cuba se mantiene como el país ejemplo para el mundo en educación. Y aquí hay una estadística, Cuba nuevamente aparece como el país de menor porcentaje de niños que señalan haber sido golpeados durante las horas de clase. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo son las escuelas? ¿Cómo son las aulas en Cuba? A ver, las escuelas en Cuba, bueno, primeramente quería transmitir la felicitación a estas personas, ¿no?, que cultivan el café, femeninas todas, para todas ellas mi respeto. No es porque esté rico, sino que la labor que desarrollan para mí es importante. La otra cosa que quería decir también, felicitar a las estrategias del nuevo gobierno peruano en haber permitido al mismo ministro en su puesto, para que pueda haber una continuidad de todo lo que se ha criticado, pero en fin han sido logros del gobierno anterior, logros en educación, porque tampoco podemos decir que el ministro trabajó solo, trabajó en una cámara, trabajó en una cartera de ministros donde estaba dirigido por el presidente anterior, y creo que es muy favorable continuar estos programas con el apoyo de todo el pueblo, que es como hemos ido logrando las cosas. A ver, ¿qué pasa en Cuba? En Cuba no tenemos salas como nosotros, como las de acá. No hay estas grandes edificaciones, estas grandes amplitudes, esta cantidad de muebles de alta calidad, de primer nivel. Pero es el que más gasta en educación. No existe, no existe, pero en estas cosas no existe. En eso no gasta. Somos un país con un Producto Interno Bruto bien bajo porque no tenemos inversión extranjera, no tenemos una entrada de dinero como la tiene el Perú. Todo el mundo conoce de que las leyes norteamericanas prohíben a países como el Perú, que tiene tanta papa, comerciar con La Habana. Se crea un cierto ambiente de temor de las grandes empresas con el Banco Financiero norteamericano, quien prohíbe la norma. Pero en Cuba vamos en marcha. En Cuba vamos en marcha. ¿Y qué pasa en Cuba? A pesar del PIB muy bajo, que aumenta, tenemos un 13.4 del Producto Interno Bruto dedicado a la educación. La educación puramente gratuita, que desde la Constitución de la República, en uno de sus artículos referido a la educación nacional, plantea de que la educación es gratuita y obligatoria. O sea, los niños desde 0 a 18 años están escolarizados. ¿Qué pasa si no van a la escuela? Bien. ¿Qué Cuando les los pasa niños si no van a la escuela? No van a la escuela o algún padre le prohíbe escolarizarse, automáticamente las leyes hacen su función y pueden llevar a juicio, hacer determinadas... Entonces, sí, claro, porque es obligatoria, está en la Constitución y lo aprobó el pueblo. Claro. Y hay que cumplir con eso. El bienestar de los niños no se puede tronchar por un capricho de nadie. No se puede tronchar. Y el bienestar de los niños está en el colegio. ¿Por qué no hay abuso? ¿O no hay tanta por ciento de abusos? No hay tanto de eso de abuso verbal, porque los modelos educativos de Cuba
están bien definidos desde el amor y los valores. Y se le enseña a los niños desde que están en el vientre de su madre, por programas de estimulación educativa desde el vientre de la madre, a que cada ser humano ha de respetarse. Y ante determinados errores o determinadas fallas de un niño, un adolescente, un joven con otro, también existen programas para que este otro joven que quizás ha sido avasallado analice y tome determinadas decisiones. La mejor decisión es llamar al maestro. Bien. ¿Ya? Y el maestro es el responsable de su sala de clases para poner determinado fin a la situación que puede ocurrir. Pero, doctora Lourdes, ¿cómo entendemos lo que nos explica el doctor Martinto? Si Cuba es un país pobre, con bajos ingresos, no vemos niños en las calles. ¿Y por qué en el Perú la situación es diferente? Es justamente por lo que estamos hablando, las políticas de Estado. No políticas de gobierno, sino políticas de Estado, que obligan a una educación, entre comillas, o generan una educación obligatoria. Hay que considerar también que las realidades y la parte geográfica es muy distinta. Antes de ingresar conversábamos, ¿no?, de que hay cosas que nosotros vemos en otros países y decimos, pero ¿cómo lo logran ellos?, ¿no? Pero la realidad es muy plana. Nosotros, por ejemplo, aquí el Ministerio quiere establecer políticas desde Lima, con gente de Lima, pero a veces no ve la realidad de la gente de la selva, de la gente que habla quechua, de la gente que habla aymara. Y entonces, por ejemplo, aquí nosotros hablamos violencia contra la mujer. Hace poco hablaba yo con una de las ramas de los Shipibos, hace ciertos años, que venía desesperado, que se iba a su tierra porque habían capturado a un grupo de su familia y decía, tengo que reunir a las mujeres, porque quienes solucionan los problemas son las mujeres. Entonces nuestro país es multiétnico, pluricultural, plurilingüe, entonces eso nos genera ciertos conflictos al momento de generar políticas estables para todos. No se puede. Y entonces, la psicología también lo dijo, tenemos que formar cosas muy importantes dentro de las personas. Uno es esto famoso que se le llamaba o le dicen la personalidad básica, la base de la personalidad del niño, que se forma en los primeros años, que se forma en la familia, no se forma en la escuela. La violencia básica, la cuna de la violencia, la cuna del problema, en donde nosotros aplaudimos al niño porque le tiró una cachetada a la mamá, porque no le dio la leche rápido, eso es una aprobación de violencia en los primeros años. Y cuando este joven llega a los 16 años, la enamorada sale tarde y le tira una cachetada. Entonces para él eso es normal, porque fue aceptado en su familia. ¿Pero por qué ligamos mayormente el problema de la violencia con la pobreza? Por el Cuba nos está dando un ejemplo, ¿no? Eso es un país pobre, pero no hay machismo. Pero es un país educado. No hay machismo. Ajá. Entonces la raíz está en la educación. Nosotros todavía tenemos un alto índice de analfabetismo, aunque todavía en algunas cifras desde el gobierno de Alan García dijeron que nosotros estábamos libres de analfabetismo. Y ahora no, nosotros no somos libres de analfabetismo, tenemos analfabetismo. Y escuchaba hace un momento en el Consejo de Ministros, en donde estaban pidiendo el voto de confianza, una congresista decía, el analfabetismo tiene rostro de mujer, porque el mayor índice de analfabetas son mujeres. Si tú vas a Incahuasi, tú te puedes comunicar con un varón en español, pero no con las mujeres. Para comunicarte con las mujeres tú tienes que llevar un intérprete. Mire, qué importante eso. Tienes que llevar un intérprete. Hace poco conversábamos con los directivos de la universidad que querían ir a Incahuasi y Cañar, y yo le dije, por favor, lleven un intérprete, porque es necesario ir con intérprete. Entonces, ese tipo de analfabetismo, ese tipo de educación es importante que llegue hasta los últimos lugares. Tenemos que abordar educación para poder limitar y poder disminuir todo el problema de violencia, todo el problema de injusticia social. Veía también que en cierto modo le aprobaban la política para erradicar la violencia en las calles y la inseguridad ciudadana, en donde decían que todo tenía que unirse, justicia, fiscalía, policía. Claro que sí. Entonces todos los que administran la justicia tienen que unirse. Inclusive lo posté en mi Facebook y puse, y tiene que unirse la educación. La educación no tiene que estar aparte de todo, y la educación tiene que ser un triángulo con la familia, con la sociedad y ella misma, la escuela, como factor principal para realmente formar ciudadanos de mañana. La parte de la educación cívica, la identidad con tu zona, eso genera también algo importante para el ser humano. Hace poco
conversaba o el doctor estaba en Chota y veía esa capacidad del chotano, del cariño a su tierra. Y eso es importante, porque si tú quieres tu tierra, la vas a cuidar. En el descanso conversábamos, ¿no? ¿Qué cuidas más? Un mueble que tú tienes, que te cuesta mantenerlo, claro, o un mueble que alguien te dice, claro, yo sí, pago para que lo tengas allí. Entonces, la educación y la comercialización de la educación de las escuelas ha generado que hayan N currículos, N formas de formar, no solamente a los docentes, sino a los niños, y eso hace que la diversidad nos traiga mal. Pero ha mencionado algo importante, políticas de Estado, programas exitosos, por ejemplo Cuba con el Yo Sí Puedo o Educa a tu Hijo, ¿no? Claro. El de estimulación. ¿Por qué no pueden también ser replicados aquí en el Perú? Son políticas de Estado que se convierten a la hora de aplicar acá en el Perú en deseos del Estado peruano. Si se desea erradicar el analfabetismo en Perú, yo estoy convencido de que mi país no va a negarse, porque en los años que tengo de razón he visto que ha colaborado con todo el mundo. Hay algo muy curioso en las políticas de Cuba. Nosotros en la práctica del deporte, por ejemplo, siempre éramos los primeros. En Olimpiadas ganábamos la mayor cantidad de medallas, en deporte de diferentes tipos, y nos hemos dedicado a formar deportistas de otros países. Ahora nos ganan. Pero nos ganan y nos quedamos sin medallas, pero nos queda el orgullo, porque eso lo formamos nosotros. Los médicos. Hoy cuando hablamos, por ejemplo, del IPO en Piura, el Instituto Peruano de Oftalmología, fue creado por Cuba, fue creado por médicos cubanos. Los médicos dejaron un personal formado en Piura. ¿Por qué a dónde va la mayoría del residente en Piura a verse los ojos? A ese instituto, porque hay confianza, hay calidad. Y a nosotros nos queda regocijo, simplemente, porque llegamos a los lugares y no nos llevamos nada. Simplemente colaboramos para la formación de los demás. Y eso nos ha ido quedando. Y nos hemos ido quedando atrás también. Porque eso también habría que analizarlo. Si hubiéramos sido más egoístas, hubiera sucedido dos cosas. Una, seguiríamos en los primeros niveles de educación o estuviésemos en guerra contra el resto de los países. Porque hubiéramos sido el arca negativa, las personas pidiendo solidaridad y nosotros negándonos. Y entonces esa sería la dicotomía. Sin embargo, hemos accedido por las propias votaciones de regalo, pudiéramos decir, que hemos obtenido. El último voto en las Naciones Unidas fue de 187 votos a favor que eliminen el bloqueo americano. Muchos de esos países es un voto frío. También hay que analizarlo. Pero bueno, para nosotros nos queda, votaron, pero sabemos que es un voto frío, porque a lo interno de muchos de esos países están aliados con los americanos para seguir fomentando el terrorismo, la violencia, las necesidades, y todo al final recae en el pueblo. ¿En dónde? Fundamentalmente en la educación y en la salud, que son claves, son las dos pepas de oro, como decimos en Cuba, como logros de la revolución, porque los cubanos tienen educación gratis y salud gratis. En Cuba no se vende cajón, en Cuba no hay cajón vendido. En Cuba usted nace y muere y tiene servicio gratis al final, y educación igualmente. Entonces son cuestiones estatales que cuesta mucho al país, y estas cosas se le informa al pueblo. Cuando se toma una decisión de cambio de alguna ley, se consulta con el pueblo, porque el pueblo está educado, el pueblo está instruido, el pueblo sabe lo que necesita y entiende cuáles son las carencias. ¿Por qué se dan las situaciones de alimentación? Porque conoce que hay determinadas limitaciones internacionales que nos oprime, que nos maltrata. Independientemente de esto, muchos profesionales se salen del país. Sí, muchos salen del país, unos alentados por estas leyes crueles norteamericanas, y otros salen inteligentemente al mundo a hacer profesión. Y entonces, habría que creer en ambos grupos, porque al final ambos grupos son cubanos. Pero estoy convencido de que la tendencia que hoy está sucediendo, en caso de que toda esta relación con Estados Unidos acabe de eliminar el bloqueo, estoy convencido que la tendencia que hoy existe del retorno de los cubanos a la isla va a ser mucho mayor. ¿Pero por qué van a retornar? Porque las condiciones económicas mejoraron y porque allí tienen todas las garantías de vidas garantizadas.
seguridad social, la delincuencia puede decirse que está en un 0%, la educación va a aumentar su calidad en cuanto a materiales y recursos, pero todo es sobre la base de los sentimientos, del amor, del ejemplo, de los valores, que es lo fundamental. Bien, y hay muchos esfuerzos desde el ministerio, no solamente en este gobierno, no solamente en el que acaba de pasar con este ministro, sino hay muchos esfuerzos desde el ministerio. Hoy en la mañana escuchaba a unos docentes de un tecnológico para la complementación académica que sustentaban su tesis y decían, ¿no? Hay muchos módulos de robótica en los colegios que están sin utilizar con los sellos, o sea, ni siquiera los han abierto para explorar. Hay muchas computadoras en algunos lugares en donde el maestro no sabe utilizar una computadora, hay muchas zonas, entonces esas limitaciones también hacen de que nuestra educación no mejore, porque no llega toda la capacitación a todo el lugar, pese a los esfuerzos del ministerio. Al día martes que conversábamos para poder venir aquí, yo me puse a leer un poco y encontré algo, Vivir en Paz, que es un programa del ministerio desde el año 2006 y propone metas hasta el 2016-17, en donde define la violencia en las aulas con un factor mucho más amplio de lo que hoy en día se llama bullying, en donde define estrategias para poder trabajar dentro del aula con los maestros, desde la formación con una pedagogía de la ternura, con una pedagogía de liderazgo participativo, el liderazgo participativo que le permite al estudiante manejar los conceptos de lo que estoy diciendo, la libertad, del concepto mismo de definir sus propios límites, pero una libertad basada en el deber. En el deber, porque si yo jugaba mucho con mis estudiantes, yo le pongo, a ver chicos, la libertad le pongo 3 palabras, deber, poder o querer. Yo puedo querer muchísimas cosas, pero si esas cosas lastiman al otro, deja de ser mi libertad. Yo puedo poder hacer muchas cosas y por dinero puedo tener dinero, poder y tener un arma, pero debo quitarle la vida al otro. Entonces ese análisis de ética, de moral, de valores es importante, y la moral se trabaja con ejemplo. Nadie puede dar lo que no tiene, y al maestro sobre todo se le tiene que formar en ética y en moral. Excelente mensaje, nos vamos a una pausa y regresamos ya con algunas recomendaciones para hablar sobre las políticas que debe tomar el gobierno, debe adoptar nuestro ministro de Educación para empezar a cambiar más y ya de raíz la educación en nuestro país. Te recuerdo que si estás buscando obtener tu título universitario pero trabajas, estudia en el programa de formación para adultos de la Universidad César Vallejo, donde podrás estudiar y trabajar al mismo tiempo con horarios completamente flexibles. Infórmate en sube.p. Programa de formación para adultos de la Universidad César Vallejo. Sube, alcanza la vida que sueñas. Regresamos. De Cuba traeré el azúcar, de Colombia el café traeré, para invitarte una noche a que te lo... Lo que vas a escuchar no es un secreto. 1 y 1000 veces te van a decir que no puedes, que es imposible o que ese trabajo no es para una chica. Te van a decir que no estudies tanto, que eso nunca viene en el examen, que no lo intentes y que ni siquiera postules a ese trabajo, porque los mejores puestos solo con vara. Te lo van a decir, pero aquí no estamos para hacer lo que todos dicen. Estamos aquí para hacer la diferencia. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Examen de ganadores 21 de agosto. Vivimos el boom gastronómico. Dicen que tienes todo para ser exitoso. Los mejores insumos, una variada herencia culinaria y muy buenas opciones donde formarte. Aún así, no es garantía. Lo que necesitas, además de vocación, es talento, servicio y, lo más importante, sentir la vida de chef desde el primer día. Escuela Gastronómica Juan Mejía Vaca. Conviértete en chef profesional en solo 3 años con título a nombre de la nación. Inicio de clases 22 de agosto. Estudiar y trabajar fue un gran reto. Gracias al programa SUBE de la Universidad César Vallejo pude ampliar mis conocimientos y actualmente me encuentro laborando en una de las 10 empresas farmacéuticas más importantes del mundo. Estoy en el camino. El éxito depende de ti. Programa de formación para adultos. Inscripciones abiertas. Universidad César Vallejo. Si por razones dejaste de estudiar, ya llegará el tiempo de volver. Nunca es tarde.
Vive sacrificando toda la semana. Es mentira eso que no hay tiempo. Siempre se puede. Si dicen que no hay trabajo, que te costó mucho llegar al tuyo, ya verás que al final vas a elegir el que tanto buscaste. Programa semipresencial. Instituto Privado Juan Mejía Vaca. Digan lo que digan, siempre puedes más. Inicio de clases 22 de agosto. Hola, soy Claudia Chiroque. Estás en UCB Satelital. Señal que avanza. Continuamos en Café Expreso y bueno, cafeteando esta tarde hablando sobre la violencia en las escuelas y las políticas de Estado. Aquí leyendo había algunas y quiero compartirlas con ustedes para ver qué les parece. Fortalecer los mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente los casos de violencia. ¿Directo se debe ir con esto o empezar por la familia? ¿Qué recomiendan? ¿El Estado debería empezar un trabajo muy fuerte inicialmente con la familia? Yo pienso que el trabajo con la familia es imprescindible. Hay que trabajar con la familia. Hay que ser capaz de instrumentar en la familia medios para que la madre y el padre se den cuenta de que tienen la posibilidad de erradicar cualquier factor que pueda generar violencia y el niño esté desarrollándose alrededor de ella. A mí me parece que es una política muy interesante, o sea, es uno de los puntos de la política educacional muy interesante que habría que ver, habría que buscar cuáles van a ser los fundamentos, cómo se va a implementar, cuáles serán los actores inevitablemente que van a transmitir información, que tiene que ser una información muy praxeológica, no puede ser la teoría que dio Piaget o el Koenig, no, tiene que ser algo muy praxeológico que permita a la familia aprender. Que tiene que ir más allá de la escuela de padres. Mucho más allá de la escuela de padres. Lo que pasa es que ahí tendría que darse una metodología de cómo detectar. Generalmente en el ámbito de la educación inicial, ¿cómo detectamos nosotros cualquier situación que se dé en la casa? Es a través de juegos de roles. Y tú ahí puedes ver cómo el niño replica muchas cosas, muchas actitudes en la casa. Entonces, esa es una estrategia importante que sirve para ello. Y otra es que si dentro de la metodología para detectar la problemática está la visita del maestro a las casas, es muy importante también para que realmente el maestro pueda conocer cierta realidad. Porque uno se va dando cuenta, pero para eso el maestro tiene que tener ciertas condiciones. Tiene que ser observador, tiene que tener una vocación de servicio y tiene que tener la capacidad de discernir por encima de subjetividades. Tiene que ser muy objetivo. Pero ¿por qué hasta el momento no hemos escuchado programas, así como para combatir el analfabetismo, para reducir el analfabetismo, programas que lleven a trabajar con la familia? Solamente hemos escuchado de escuela de padres. A ver, es que volvemos al maestro. Y tenemos que hablar de un maestro que tenga cualidades. En el siglo XVIII, José de la Luz y Caballero, un tanto refiriéndose a las cualidades que debe tener el maestro, planteaba que enseñar puede cualquiera, educar solo aquel evangelio vivo. Y eso lo dijo José de la Luz y Caballero, 1700, siglo XVIII. Yo creo que hoy habría que instrumentar a este evangelio no solo con el exceso y abuso de las tecnologías, la televisión, el internet y la radio. Habría que instrumentarlo con el uso de estos propios medios en favor del desarrollo de la comunidad. Y en la comunidad están los hogares. Cómo a través de determinadas alternativas yo educo a los padres de mis niños. A través de diálogos, a través de sketch, a través de juegos con los padres. En ocasiones los padres se quejan, es que no tenemos tiempo. Sí hay tiempo. Sí hay tiempo, claro que sí hay tiempo. Hay un tiempo. Bien, hay un tiempo. Algo muy importante que decíamos, el amor, el afecto. ¿Por qué no proponemos, ¿no? Estamos aquí en el programa haciendo un análisis
¿Por qué no proponer al gobierno programas que tengan que ver con el amor? Que los padres sean más cariñosos con sus hijos, que los docentes sean más amorosos, más humanos. ¿Cambiaría en algo? ¿Ayudaría para disminuir la delincuencia? Claro, la violencia. Bien entendido esto, porque miren, hoy en día estamos en una sociedad en donde cualquier tocamiento y cualquier roce es un problema. Y podemos entender el amor como mucho beso y mucho abrazo y apapacho, y eso no es amor. Uno quiere y ama cuando pone normas. Ajá. Cuando es consecuente, Lo demás apareamiento. Lo demás es diferente, porque o sea, es decir, tú puedes ser muy de mucho apapacho sin sentido. Y entonces el amor tiene que ir unido, como se habla de la pedagogía de la ternura, con una norma, con una forma, con una forma de respetar. La palabra respetar implica responder hacia lo que yo, o que asumir mis responsabilidades. Y entonces es allí, este amor y esto que se busca, si se busca hacer ese programa, que vaya desde la formación del maestro y proponer este tipo de trabajo, pero que se vea no el amor físico, ni el amor visto como muy permisivo, que es lo que se está dando ahora, sino es un amor con normas, un amor consecuente y un amor que realmente forme a la persona para ser fuerte ante cualquier eventualidad y que no sea dependiente, sin apegos. Hace poco conversaba con unas alumnas, llegaron con unos problemas y me decían: Miss, nos vamos a retirar, no podemos seguir, tenemos A, tenemos B, tenemos C. Y yo les dije algo simple que no me acordaba esa vez que las volví a ver, y les dije: sin apegos. Sin apegos, porque siendo profesional vas a poder solucionar A, vas a poder solucionar B y vas a poder solucionar C, el tesón que decíamos. Y hace poco que regresaron, ya egresadas, me dicen: cuando nosotros tenemos algo que nos oprime mucho, nos acordamos, sin apegos, y salimos del problema, Miss. Entonces, sin apegos, sin pensar, sin depender del otro, uno realmente puede establecer una pedagogía de la ternura para que el otro logre la tan ansiada independencia y autonomía, ¿no? Y en cuanto a la currícula, el Ministerio de Educación ha anunciado que va a haber cambio en la currícula y se va a poner cursos que tengan que ver con quererse, con los niños, que tienen que aprender a que nadie los puede tocar, nadie los puede insultar, cursos que ayude a disminuir el grado de violencia. Yo pienso que el mejor curso que se puede establecer como política a partir del Ministerio de Educación es un curso, primero, que enseña a los seres humanos a ser tolerantes. Porque, es esto que le están llamando, lo conocí acá en el Perú, inteligencia emocional. O sea que si yo, ante determinada situación, reacciono con ira, la respuesta psicológica que me dice un psicólogo organizacional es que yo no tengo desarrollada mi inteligencia emocional. Bueno, lo que no tengo desarrollada es la tolerancia. La tolerancia. La tolerancia, simplemente la tolerancia. No soy tolerante. Sí, lo que pasa es que ir por la calle y que alguien lo tropiece y usted reaccionar es simplemente no tener normas, es no ser tolerante. Entonces, uno de los primeros programas tiene que ir dirigido ahí. Vamos a llamarle inteligencia emocional para estar a tono con nuestra realidad y a tono con los nuevos tiempos del desarrollo de términos. Porque el concepto de los nuevos términos siguen siendo los antiguos, siguen siendo los mismos. Inteligencia emocional. Un programa dirigido a ello, a enseñar al niño a autorrespetarse, respetando al otro. Un programa que me permita a mí transformar mi realidad. Hay muchos. Uno, enseñar la historia del Perú, y a partir de esos sentimientos que se van a gestar en la historia, tratar de que el niño aprenda a comprender el porqué de las situaciones y a discernir entre lo bueno o lo malo. Programas que puedan estar dirigidos a este gran fenómeno de la vialidad, del tránsito. ¿Por qué no puedo educar la vialidad desde la edad inicial? Sí, claro, Lourdes lo vivió en los viajes que ha dado. Los niños van en determinados espacios, se marcan las vías, los carriles, y se ponen las señales. Y desde pequeño al niño se le enseña que cuando la señal dice pare, hay que parar. Que cuando dice ceda el paso, yo tengo que ceder el paso a parar si fuera necesario.
O sea, hay conceptos que son tan simples que se pueden llevar tanto a la práctica que estoy convencido que en un tiempo de, digamos, 10 años, tendremos una generación de peruanos muy disciplinados, muy respetuosos de las normas, y eso los va a generar en ellos mucha más libertad. Claro. Porque mientras más culto seas, más libre vas a ser. Lo que pasa, vivir sin normas es una locura. Entonces, de acuerdo, inteligencia emocional sería una de las materias en la currícula. Definitivamente. Ya esa currícula está en un proceso de distribución, de análisis, ya han salido varios cursos, se ha insertado educación física, se ha insertado educación cívica, se ha insertado inglés, se ha insertado muchas cosas. Pero hay algo muy importante. En el nivel inicial, el niño antes de aprender a leer y a escribir, sumar y restar, tiene que aprender a conocer su cuerpo. Y entonces eso lo hemos descuidado. El esquema corporal definido, le preguntaba la vez pasada a unas maestras que estaban, ¿cuándo se define? Y decían, bueno, a los 5 años. No, se forma a los 12, 13, 14 años, porque tiene 3 aristas o 2 aristas. Uno que es el conocimiento mismo del cuerpo y de todas sus funciones, y otro, la imagen o cómo tú ves tu cuerpo en relación al resto y cómo te ves en relación al resto. Y todo eso forma la autoestima, el tesón, la personalidad básica y la inteligencia emocional. Es algo tan fácil de desarrollar. Y para desarrollar la identidad, si lo queremos unir, para desarrollar la identidad, yo primero tengo que tener identidad conmigo mismo. Para tener identidad conmigo mismo, tengo que tener mi conocimiento y mi esquema corporal definido. Entonces, formo mi esquema personal, formo mi identidad individual, puedo formar la identidad con el resto, formo valores, y entonces es una situación que tiene que nacer desde el nivel inicial. Yo no puedo formar algo, no puedo cambiar algo que ya está formado. En la universidad no se pueden cambiar a las personas. En el nivel inicial sí. En los primeros años de la educación primaria sí. Entonces la esencia y la mayor fuerza donde se debe dar el cambio es en educación inicial y en los primeros años de educación primaria. Porque después del 3er, 4º grado el niño ya está definiendo muchas bases. Y todos los problemas que ese niño pudo pasar en ese tiempo van a repercutir en el pasado, en el futuro, perdón. Entonces hay que reforzar la base, la educación inicial, que es lo más importante. Y a veces nosotros critica mucho a la maestra de inicial el juego sin sentido, tiene que ser un juego con sentido. Claro. Todo el niño aprende, le decía a las estudiantes la vez pasada, por 3 principales estrategias, el juego y el juego. No hay otra forma. Pero lamentablemente estamos en un mundo que ha comercializado tanto con educación inicial y los maestros y los padres de familia exigen, mi hijo tiene que escribir, mi hijo tiene que leer, y eso no es la esencia de educación inicial. Bien, finalmente, para terminar con esta reflexión, ¿por qué tenemos que pensar que la propuesta del doctor Martinto, por ejemplo, la inteligencia emocional, podría darnos resultados positivos cuando actualmente la escuela de padres no está dando los resultados que necesitamos? Los padres no logran involucrarse. Porque los padres no van a las escuelas de padres. Yo primero habría que evaluar varios aspectos. Uno, la asistencia, pero antes de la asistencia es cómo he motivado a esos padres para que asistan. Ahí estamos fallando. Y si los motivé y ya están presentes, ¿qué estoy haciendo con los padres? Porque los padres no tienen tiempo para teorizar. Exactamente. Los padres tienen tiempo para practicar, para demostrar lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal. Los padres no están graduados, no están inscritos en ninguna universidad para llenarlos de teoría. Los padres ya tienen bastante teoría. E incluso la teoría de cómo hacer sus hijos. Por lo tanto, ahora hay que transmitirle a ellos qué hacer con sus hijos, desde los valores, desde el amor, sin excesos, por la diferencia esta que he visto acá en el Perú, no ocurre en mi país. En mi país la educación es igualitaria para hombres y mujeres. Sin embargo, acá al hombre, como le llaman acá, lo chochean más, lo sobreprotegen más que a la mujer. A la mujer a cierta edad, por lo general se plantea, ya estás grande, puedes salir. No voy a decir la frase totalmente que he escuchado, porque incluso hasta me incomoda. Sin embargo, al hombre no, al hombre siguen ahí a chocharlo, a morar.
que lo he educado de esta manera, muy diferente a la mujer, e incluso creyente de que por ser hombre tiene que cobrar más que la mujer, él cuando ya esté en la edad, en la etapa de enamorarse, ¿de quién se va a enamorar? Uno, se está enamorando de sí mismo, y segundo, va a buscar una mujer que se parezca mucho a su mamá. Ajá, mire. No es capaz de identificar las diferencias, y cuando tiene una pareja que la tiene a su lado, que le da todo, porque las mujeres lo dan todo, todo su tiempo, todo su trabajo, todo su espíritu, las mujeres lo dan todo. Eso, si yo no estoy adiestrado en considerarlo y respetarlo, caemos en determinados hechos delictivos y bien penosos. Por lo tanto, la educación debe ser hacia el desarrollo de esa inteligencia, hacia la tolerancia del desarrollo de la tolerancia y su propia personalidad, e igualitaria, hacia esa identidad. Y buscar métodos eficaces, ¿no? Y buscar métodos praxeológicos en la práctica que permitan tanto a la familia como al educando, como a los maestros, poder intercambiar y entre todos aprender. Lo que bien se aprende nunca se olvida. No importa que haya sido malo. Por lo tanto, en ocasiones veo propagandas y veo eslogan de que desaprende. Mira, pues no se desaprende, nunca se desaprende. Usted simplemente va a incorporar nuevas normas y nuevos aprendizajes, pero no desaprende. Por lo tanto, es muy difícil erradicar es muy difícil cuando ya una conducta negativa está enraizada, cuesta trabajo deshacerse de ella. Por lo tanto, es bueno empezar desde pequeño, con buena educación, con buenas normas y respetando simplemente su entorno, que al final es lo que debemos respetar. Que ayer lo dijo, acomodas, asimilas, pero tú no puedes olvidar algo, no puedes desaprender. El proceso de desaprendizaje realmente no existe. Es un proceso de asimilación, de acomodación de conceptos, de cambios de conductas, de cambios de conceptos, pero no de desaprendizaje. Algo muy interesante se hizo para el mes de mayo a través del Ministerio y de las escuelas de educación inicial. Propusieron dentro de las políticas para la celebración del aniversario que se hiciera un día de juegos de niños o niños por un día, en donde los padres fueron niños nuevamente. Sin querer queriendo, como decía el chavo, hicieron una escuela de padres distinto, en donde los padres jugaron juegos tradicionales, saltaron a la soga, jugaron al liguero con sus niños, y los padres después las reflexiones que tenían eran: profesora, esto nos ha hecho revivir nuestra infancia y entender a nuestros niños. Entendamos a los niños y formemos a los padres no con teoría, sino con práctica dentro de la pedagogía de la ternura. Ahí hubo algo muy importante, porque los niños descubrieron que sus padres no eran viejos. Los niños se dieron cuenta que tenían otro niño grande que los estaba orientando, protegiendo, alimentando, cuidando. Por lo tanto, la comunicación a partir de ese momento comienza a ser más diáfana. Ahorita lo que tenemos es que sistematizar estas acciones que el Ministerio de Educación ha ido implementando, pero hacerlo con un nivel consciente mayor, con propósitos más gigantes, con un alcance del logro de la erradicación de determinados vicios, que es lo que, en resumen, lo que está marcando a nuestros niños y niñas, porque si los marcas. Bien, doctor, muchísimas gracias, una gran enseñanza esta tarde, seguramente usted feliz, está aprovechando allí en su casa, y con este gran mensaje lo despido a mis dos invitados, doctora Lourdes, muchísimas gracias, doctor Pedro, gracias por esta tarde, por este café inolvidable. Nosotros nos reencontramos mañana con más experiencias, con más aprendizaje aquí en Café Expreso. Nos vemos, chau chau.